Ahora, Alfredo, confírmame por favor si se ve la pantalla. Sí, doctora, se observa bien. ¿Sí? Ok. Así es. Ya, entonces empezamos siendo las 9 en punto de la noche. Estimados colegas, muy buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión virtual. Como lo dijeron al inicio, el tema es un tema muy amplio. Hablar de terapia pulpar en dentición decidua es un tema muy amplio, pero hoy día solamente vamos a hablar de lo más importante, que en esta parte vienen a ser de los materiales empleados en terapia pulpar, tanto los materiales empleados en pulpotomía como los materiales empleados en pulpectomía. Antes que nada, agradecerle su presencia en esta noche a los más de 273 colegas conectados, y eso me está indicando que les interesa mucho este tema. Todos a diario en nuestra consulta odontológica vemos este tipo de pacientes, ¿no? ¿Quién no ha recibido en su consulta a diario a un niño que viene con la cara hinchada, que papá o que mamá les va a manifestar que no pudo dormir su niño porque lleva días con el dolor o que se le mete la comida? Para eso nosotros tenemos que saber que hoy en día las enfermedades de la pulpa se encuentran entre las 10 primeras causas de atención odontológica, considerándose las enfermedades de la pulpa en el 7º lugar. Y cuando hablamos de dentición decidua, porque nuestro tema hoy en día es dentición netamente decidua, vamos a hablar de los materiales que se emplean en dentición netamente decidua. Tenemos para ello que el tratamiento indicado en estos casos va a depender del diagnóstico. Nosotros tenemos 5 diagnósticos que se emplean en dentición netamente decidua. Tenemos el diagnóstico de pulpitis reversible, que viene a ser un dolor espontáneo que va a aparecer en cualquier momento. De repente el niño en ese momento está comiendo o se cepilla los dientes y ese dolor va a aparecer, pero el niño deja de comer o deja de cepillarse los dientes o deja de comer algún dulce y ese dolor va a desaparecer. Y por eso se dice que es un dolor provocado. Y cuando estamos en este caso, el tratamiento indicado viene a ser la pulpotomía. ¿Qué viene a ser la pulpotomía? Viene a ser la remoción de la pulpa coronal afectada. ¿Ok? Lo estamos viendo en este momento en estas diapositivas. ¿Qué viene a ser la pulpotomía? Nosotros, primero, lo ideal cuando trabajamos en niños sería hacer el aislamiento absoluto. Realizamos un aislamiento absoluto para nosotros poder tener una mejor visualización de esa pieza dentaria que yo voy a trabajar. Si es que el niño ya no se deja o de repente estoy haciendo un proceso de sedación donde nuestro tiempo se acorta, en ese caso ya puedo hacer un procedimiento sin un aislamiento absoluto, pero lo ideal sería trabajar con un aislamiento absoluto para tener una mejor visualización y asimismo también para evitar futuras complicaciones. Una vez que mi pieza dentaria ya está aislada, como lo podemos apreciar en la diapositiva, nosotros lo que hacemos es la apertura cameral. ¿Con qué fresa la voy a hacer? Y eso es algo que yo siempre les digo a mis alumnos, porque a veces cuando recién los alumnos entran a esta práctica, vienen con unas fresas muy pequeñitas. Lo ideal es emplear la fresa número 19 o la fresa número 20 para cuando vamos a trabajar en primeras molares superiores, ya sean superiores o ya sean inferiores. Y la fresa número 23, que es esa fresa redonda más grande, cuando vamos a trabajar las segundas molares, ya sean superiores o sean inferiores. Empiezo a hacer mi apertura cameral. ¿Dónde o a qué altura voy a hacer mi apertura cameral? Siempre voy a empezar primero eliminando todo ese tejido cariado. Una vez que yo ya eliminé mi tejido cariado, es que voy a hacer la perforación a la altura de la cúspide mesiovestibular. ¿Y por qué yo lo voy a hacer a la altura de la cúspide mesiovestibular? Porque es en esa zona donde se encuentran los cuernos, y en este caso se encuentra el cuerno mesial, y sabemos que los cuernos mesiales son los cuernos más amplios, son los más altos. Por eso es que para evitar perforaciones, porque a veces es que hacemos perforaciones porque desconocemos la anatomía de las piezas dentarias. Si yo ingreso a la altura de mi cúspide mesiovestibular,
lo primero que me va a sangrar en ese momento es mi cuerno mesiovestibular. Entonces, en ese momento, yo ya dejo de profundizar. Simplemente en este momento, yo lo que tengo que hacer es ampliar mi conducto para poder visualizar esta entrada de los conductos. Una vez que yo ya entré, ya amplié toda la apertura cameral, ustedes lo pueden realizar con la misma fresa redonda, porque a veces, ¿qué buscamos en niños? En niños lo que buscamos es rapidez. Yo busco rapidez. Acá yo no necesito conformar paredes porque voy a colocar un material, no voy a colocar un cono de gutapercha, los conductos son diferentes. Entonces yo lo puedo hacer todo con mi fresa redonda. Una vez que ya tengo yo la visualización de la entrada de mis conductos con mi cureta paradentina, y ojo también con eso, tiene que ser una cureta paradentina que esté afilada, porque a veces tenemos las curetas paradentinas que ya no tienen filo, entonces vamos a demorar, vamos a perder tiempo. E insisto otra vez, lo que nosotros buscamos en los niños es rapidez. Elimino la pulpa que está en la entrada de mis conductos. Una vez que yo ya eliminé la pulpa que está en la entrada de mis conductos, lavo. ¿Con qué voy a lavar? Puedo lavar con mi agüita, con mi suero, con mi cloruro de sodio. Lavo, seco, para eso ya tengo que tener mis torundas para algodón. Coloco en la entrada agua hemostasia, 1 minuto aproximadamente, retiro y posteriormente ya voy a colocar el material que más adelante les voy a describir. No deben de dejar filetes, porque ¿qué pasa cuando dejamos filetes? Dejamos filetes y que luego cuando hacemos la hemostasia va a seguir sangrando, pero en muchos casos lo que sangra en este momento son los filetes. Cuidado también con el color del sangrado. Tiene que ser un sangrado color rojo vivo, porque donde ya están ustedes frente a un sangrado de color oscuro, o de repente que sigue y sigue sangrando, entonces esto nos está indicando que hicimos un mal diagnóstico. Los materiales que se emplean en tratamientos pulpares y específicamente en pulpotomía, Rangley los ha clasificado en 3 grupos, es decir, los materiales que van a desvitalizar la pulpa. ¿Qué significa desvitalizar? Significa que van a destruir ese tejido vital, y estamos hablando básicamente del formocresol, que es una sustancia química, y del electrocauterio, que no es una sustancia, sino es un procedimiento. Y en este caso es un procedimiento físico, porque lo que vamos a hacer es eliminar esa pulpa con un procedimiento físico. Tenemos los materiales que van a preservar. ¿Qué significa preservar? Significa que van a tratar de conservar al máximo la vitalidad de la pulpa, pero no hay inducción de formación de dentina. ¿Y quiénes tenemos en este grupo? Tenemos al sulfato férrico y tenemos al glutaraldehído, que son los materiales, en realidad hay muchos más, pero son los que empleamos en nuestro medio. Y finalmente tenemos los materiales que van a remineralizar. ¿Qué significa remineralizar? Significa que van a inducir a la formación de un puente de dentina. Y entre ellos, los más empleados, tenemos a los silicatos, entre ellos va a estar el Biodontin LMTA. Empezamos con el formocresol. ¿Qué es lo que se dice del formocresol hoy en día y por qué todos, o creo que muchos de los presentes en esta sala, hasta la actualidad seguimos empleando el formocresol? Se dice tanto del formocresol, se dice que es mutagénico, se dice que es carcinogénico, se dice que es citotóxico, ¿no? Pero a pesar de todo ello, lo seguimos empleando en nuestro medio. ¿Cuánto tiempo lo vamos a colocar el formocresol? Los papers, las investigaciones científicas nos hablan de que el tiempo que se coloque el formocresol, una vez que yo ya hice mi apertura cameral, el tiempo va entre 3 a 5 minutos. Se deja ahí embebido en una torundita de algodón, bien embebido. Encima yo le coloco siempre otra torunda de algodón que esté seca para que pueda absorber. Hay papers que ustedes van a encontrar que de repente les dicen que se puede dejar 1 minuto o que se puede dejar 2 minutos. Personalmente yo siempre lo dejo 3 minutos, porque cuando lo dejo muy poco tiempo, cuando retiro ese algodón, siempre termina sangrando ese tejido pulpar. Entonces, ¿por qué lo seguimos empleando en nuestro medio? Porque hoy en día ya viene disminuida su concentración. Antes, en el año 1904, que se empezó a usar
venía en una concentración del 48% y el tiempo que se dejaba era de 10 minutos. Hoy en día la concentración que se emplea es al 20% y ya viene diluido, es decir, viene en una concentración del 1/5. Además, se sigue empleando porque se ha disminuido su tiempo de exposición. Me dije, hace en el año 1904 se dejaba 10 minutos. Hoy en día el tiempo que se deja es 3 a 5 minutos. Y algo muy importante, en mi época, de repente ustedes, muchos aquí presentes, son más nuevitos que yo, en mi época lo preparábamos en la pasta triple. Cuando agregábamos el óxido de zinc eugenol, le agregábamos unas gotitas de formocresol. Entonces, ese procedimiento hoy en día ya no se emplea. Al óxido de zinc eugenol, es decir, al eugenato que se coloca posteriormente, no se debe colocar ya el formocresol. Entonces, es por estos motivos o es por estas razones que seguimos empleando el formocresol. Y como lo dije a un inicio, lo que va a producir es la desvitalización de la pulpa. ¿Cuál es su mecanismo de acción del formocresol? Es que es momificante pulpar. No sé si ustedes han visto a las momias, lo que hace el formocresol es resecar, va a resecar esa parte, pero en este caso estamos hablando de que va a resecar o va a fijar o va a momificar, pueden emplear cualquiera de esos términos, solamente esa superficie externa. Estamos hablando del tercio coronal. Tenemos el otro material que más empleamos en nuestro medio y que es el sulfato férrico en una concentración del 15.5%. ¿Qué es lo que va a hacer este material o en qué grupo está clasificado? Es el material que va a preservar. ¿Qué significa preservar? Va a tratar de conservar al máximo la vitalidad de la pulpa, pero no va a haber la inducción de formación de dentina. ¿Y qué es lo que hace el formocresol? El sulfato férrico, si el formocresol lo que hacía era fijar o momificante pulpar, lo que va a hacer el sulfato férrico es que va a producir un coágulo. Cuando se mezclan los iones del sulfato férrico con los iones de la sangre, lo que va a hacer es que se forme un coágulo. Ese coágulo, al formarse ese coágulo, va a producir tampones y es así como se va a producir la cicatrización. Sulfato férrico, yo estoy seguro que ustedes lo conocen y que no necesariamente lo han empleado en odontopediatría. Por ejemplo, cuando ustedes tallan sus prótesis fijas, colocamos un hilo retractor. Ese hilo retractor, cuando ustedes colocan debajo de la encía, no les va a sangrar. ¿Por qué no les sangra? Es un hemostático. ¿Y por qué no les sangra? Porque ese hilo retractor va a contener sulfato férrico. Entonces, lo que hace el sulfato férrico es un hemostático. Y hoy en día tenemos a los silicatos, que también de repente ustedes lo han empleado en otros procedimientos en odontología, pero en odontopediatría también empleamos los silicatos y nos estamos refiriendo al conocido biodonting. ¿Ok? ¿Qué es el biodonting? Ahorita más adelante lo vamos a ver. Entonces ya expliqué el por qué seguimos empleando el formocresol, que se empleaba hace muchísimos años atrás, y es básicamente porque se ha disminuido su tiempo de exposición, porque no se agrega en la pasta triple y porque se ha disminuido la concentración y también se ha disminuido el tiempo que se emplea. Y estos son los componentes que tiene el formocresol. Es un fijador pulpar. ¿Y eso quién le va a dar? El 19% del formaldehído, tiene cresol que le da ese efecto antiséptico y tiene la glicerina que le va a dar el efecto emulsificante. Acá tenemos evidencias científicas, como les dije hace unos instantes, que se habla que es mutagénico, que es citotóxico, pero todas las investigaciones que se han realizado son estudios que hay in vitro, no hay estudios en seres humanos y más en niños que haya producido algún efecto adverso. Tenemos el procedimiento, que en este caso el procedimiento viene a ser el electrocauterio, y el electrocauterio, el tiempo que se coloca sobre el muñón es 1 segundo. Es muy rápido, no es quedarse ahí con el electrocauterio, porque si no van a producir la necrosis de la pulpa. Entonces el tiempo que se coloca sobre cada muñoncito es 1 segundo, 1 a 2 segundos, es muy rápido.
¿sí? Esperamos, es 1 a 2 segundos con intervalos de 5 segundos. Es muy rápido porque se van a desprender en este caso zonas necróticas como lo podemos apreciar. Y al mismo tiempo también hay que graduar el electrocauterio. El rango que se coloque en este caso el electrocauterio es un rango de 20. ¿Ok? Entonces es muy rápido, se seca una vez que yo ya he hecho 1 a 2 segundos con intervalo de 5 segundos, 2 a 3 veces por cada muñón, van a quedar estos restos necróticos, van a quedar colocados sobre mi superficie. Entonces, con una torunda para algodón, humedecida en agüita, bien humedecida en agua, humedecida en cloruro, yo voy a secar estos restos y posteriormente coloco mi eugenato y después la restauración o la corona, lo que yo vaya a realizar, dependiendo de cuánto haya perdido de estructura dentaria, ¿no? Y acá tenemos el sulfato férrico en una concentración del 15.5%. El tiempo que se deja el sulfato férrico es también muy rápido. Una vez que ya hicieron su apertura cameral, el tiempo que lo van a colocar acá son 30 segundos máximo, 1 minuto. Es decir, es un hemostático. Lo que van a lograr es una hemostasia. Y finalmente colocamos nuestro óxido de zinc eugenol. Y en este caso, cuando yo coloco mi óxido de zinc eugenol, tiene que estar de una manera consistente, no tiene que estar tan fluida, porque si no, al momento que yo voy a compactar, se va a ir hacia los restos pulpares y es como si yo estuviera obturando un tratamiento de pulpectomía. Por eso tiene que ser de una forma consistente. Una vez que yo ya lo preparé, le voy a retirar los restos de líquido con una gasita, ¿no? Lo presiono, hago una bolita, ya tengo yo una bolita lista, ya sé qué pieza dentaria yo voy a preparar, ya sé si voy a estar frente a una primera molar o a una segunda molar, para que yo pueda realizar el tamaño de mi bolita y siempre tener 2 a 3 bolitas. A veces el niño está llorando o el niño grita, se mueve, se cayó la bolita y en ese momento volver a preparar otra bolita más, entonces yo pierdo tiempo. ¿Okay? Sobre siempre tener 2 a 3 bolitas de una manera muy consistente. Tenemos otro material también, que es el MTA, que viene a ser el agregado de trióxido mineral, que son finas partículas de calcio. También lo puedo emplear yo como material para posterior realizar mi pulpotomía. Ojo que cuando yo coloco MTA, ya no tengo que colocar formocresol y tengo que colocar sulfato férrico, sino directamente, una vez que yo ya hice la hemostasia de mi tejido, ya no salen restos, ya no sale sangrecita, en ese momento yo preparo mi MTA y voy a colocar, solamente se coloca 1/3, porque recuerden que el MTA es costoso. Hoy en día tienen la ventaja de que vienen monodosis. Antes tenías que comprar todo el kit de MTA, ¿no? Y era costoso. Hoy en día tenemos la ventaja de que vienen en monodosis de una forma accesible para todos nosotros. Y esa monodosis les va a alcanzar aproximadamente para 2 tratamientos pulpares. Mezclan el polvo con el líquido, dependiendo de las indicaciones del fabricante. Puede ser una mezcla de 1 a 1, tiene que estar de una manera consistente. Y luego ustedes lo llevan a la cavidad acompañados. Yo no lo llevo con portaamalgama porque para mí se me dificulta y además pierdes material. ¿Con qué lo llevo yo? Con una espátula para cemento o con una espátula para tallar resina y lo coloco directamente sobre mi pulpa. Es 1/3 nada más. Y luego ya van a colocar su ionómero de vidrio y posteriormente su restauración. Y acá tenemos 2 piezas dentarias que han sido trabajadas con MTA. El MTA es un material muy radiopaco, es muy alcalino, tiene un pH muy alcalino, 12.5, pero como todo material tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. En odontopediatría, en la actualidad, no hay un material que yo les pueda decir, este material es mejor que el otro. No existe en la actualidad. Cada material tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Por eso es que es importante conocerlos, cada uno de ellos. Y más que conocerlos, también es emplearlos, ¿no? De repente tengo un caso y este pacientito me puede
pagar el costo con una pulpotomía, con MTA o con Biodonting, entonces lo puedo emplear. Como lo dije, es un material muy radiopaco, solamente se coloca 1/3, es mucho más radiopaco que el eugenato, y lo podemos ver acá porque estamos apreciando una línea, en este caso una línea negra, que nos indica la radiopacidad de este material. Y tenemos también otro material que les dije, que es el Biodonting, que le llaman el sustituto de la dentina. Un grupo de investigadores, no es nuevo también. Biodonting se está empleando con mucha fuerza en odontopediatría desde el año 2016, hace 5 años aproximadamente. Un grupo de investigadores en el año 2009 se reunió en Francia para crear este material, y les demoró como 10 años crear este material, que lo llamaron el sustituto de la dentina. Y lo que los han usado viene en 2 presentaciones. Primero viene el polvo, que viene en unas cápsulas, como lo podemos apreciar acá. Vienen unas cápsulas, y este polvo lo que va a contener es silicato tricálcico, que es el principal componente del polvo y es quien regula la reacción del fraguado. Tiene carbonato de calcio, que es el relleno, y tiene el dióxido de circonio, que le da radiopacidad al cemento. ¿Ok? Además, el líquido, lo que va a tener el líquido es cloruro de calcio, que es un acelerador, y tiene el agente de reductor de agua. ¿Cuál es la diferencia entre MTA y el Biodonting? Si los dos son silicatos, la diferencia es el tiempo de fraguado. El MTA demora aproximadamente entre 2 a 4 horas en fraguar, por eso es que no podemos hacer inmediatamente la restauración. Sin embargo, Biodonting, su tiempo de fraguado tiene 2 tiempos de fraguado. Un fraguado inicial, que es a los 6 minutos, y el fraguado final, que viene a ser entre los 10 y los 12 minutos. Y de acá viene el nombre del sustituto de la dentina, porque tiene una resistencia mecánica de 131.5 megapascales en el primer día. Y en el mes va a llegar a 30 megapascales. ¿Cuánto es la resistencia de la dentina? La dentina sabemos que es el material más duro. La resistencia de la dentina es 297 megapascales. Entonces, la resistencia del Biodonting es un poquito más elevado. Por eso, de acá viene el nombre del sustituto de la dentina. Además, es un material que es biocompatible con los tejidos pulpares e induce a la formación del puente de dentina. Entonces, esas son las ventajas. Y acá, pero como todo material, como lo dije, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. ¿Cuál es la desventaja del Biodonting? Es que necesitamos, el fabricante te dice que necesitamos el amalgamador para poderlo preparar, ¿no? Entonces dice que necesitas el amalgamador porque tiene que llegar a 40.000 oscilaciones por minuto para que obtenga la resistencia. Pero aquí yo, como siempre le he dicho al fabricante, yo discrepo con ellos, porque en odontopediatría, si bien es cierto, tratamos dientes deciduos, dientes que van a permanecer en boca hasta los 9 o 10 años, porque vamos a trabajar en molares, a diferencia de una pieza de adulto que va a ser para toda la vida, y la persona adulta realiza más fuerza de masticación a diferencia de los niños. Yo personalmente lo hago la preparación de una forma manual. Que hemos visto la cápsula me va a alcanzar aproximadamente para unas 5 pulpotomías, porque vienen 6 gotitas. Entonces, si tú vas a realizar un tratamiento pulpar, tienes un paciente para un tratamiento pulpar, entonces no vas a mezclar toda la cápsula, porque vas a perder el material. Pero si yo voy a realizar un tratamiento pulpar, lo puedo realizar de una manera manual. De repente hay acá colegas que trabajan en un establecimiento del Estado, van a entrar a sala de operaciones y van a realizar 3, 4 pulpotomías. En este momento, ¿te conviene prepararlo con el amalgamador? Por supuesto que sí, tienes una ventaja porque vas a tener mayor rapidez. En este momento sí lo puedes preparar, pero para los colegas que realizan un tratamiento pulpar en su consultorio, lo pueden preparar de una manera manual, ¿no? Y esta es la consistencia. Si tú quieres, como trae 6 gotitas, si tú quieres una consistencia no tan
En el caso, por ejemplo, si vas a entrar a sala y vas a obturar 4 tratamientos pulpares, te conviene en ese momento colocar las 6 gotitas, ¿no? Para que puedas tener más tiempo de irlo colocando. Pero si no, si lo vas a realizar en tu consultorio con una sola gotita, sacas una dispensadora. Ahora me preguntarán, ¿y cómo, doctora, cómo mido? Acá sí es simplemente, no hay una dosis exacta, se podría decir que es alogímetro, o yo lo que hago es retirarlo con esos dispensadores que vienen del ionómero de vidrio, retiro con una cucharadita y una gotita y es así como lo preparo. Ojo también que cuando yo uso Biodontin no necesito una interfase. En este caso yo no necesito colocar ionómero de vidrio, como siempre he escuchado. Colocan su Biodontin y encima colocan ionómero de vidrio y encima realizan su restauración. No, porque su nombre lo dice, es el sustituto de la dentina. No necesita más resistencia, no necesita que el ionómero de vidrio le dé más resistencia. Inmediatamente colocaron ustedes su Biodontin, inmediatamente ustedes pueden realizar su restauración. Encima de su Biodontin pueden colocar su ácido, pero en ese momento el ácido no lo van a colocar en la parte oclusal, sino lo van a colocar en las paredes, ¿ok? Lavan, retiran eso sí con mucho cuidado, y luego lavan, secan y colocan su adhesivo. El adhesivo sí tiene que ir en la cara oclusal y en todas las caritas, fotocuran y luego ya realizan su restauración. Doctora, ¿puedo dejar encima todo Biodontin? Si tengo Biodontin, ya no lo voy a usar, de repente estoy atendiendo a un familiar, por supuesto que pueden dejar toda la cavidad con Biodontin, esa es la ventaja, y tienen en este caso hasta 6 meses para poder realizar ustedes la restauración definitiva. Esa es la ventaja de Biodontin frente a otros materiales, pero su desventaja es la preparación. Y también otra desventaja que tenemos con los otros materiales es que es el costo, ¿ok? Y como lo vuelvo a decir, cada material tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Y acá tenemos nuestra pieza preparada con Biodontin, retiro mis restos pulpares y coloco encima mi Biodontin. Y acá está, casos clínicos de Biodontin, piezas preparadas con Biodontin. Hacen su apertura cameral, ya les expliqué todo el procedimiento, retiran, en este caso retiraron, solamente tiene que estar en el piso, no tiene que estar en las paredes, porque si no, no van a poder ustedes hacer una buena restauración. Colocan su ácido, lavan, secan, colocan su adhesivo y después ya realizan la restauración. Y acá está la restauración. Ok, entonces,
Voy a compartir con ustedes una investigación que está en la última edición de la revista Odontología Sanmarquina y que habla del efecto del extracto liofilizado de Croton leacheri, es decir, el Croton leacheri es el nombre científico porque el nombre coloquial es sangre de grado, sobre el tejido pulpar en pulpotomías. Y este es un trabajo de investigación, este ha sido mi trabajo de investigación de titulación del doctorado, que fue sustentado en abril de este año. Y es un tema, terapia pulpar es un tema que a mí me apasiona mucho y que llevo muchísimos años investigando todos los materiales acerca de terapia pulpar. Entonces dije, ¿por qué no crear o por qué no ver la oportunidad de crear un nuevo material? Y es así como nació la idea de crear un gel a base de sangre de grado, y el cual ha tenido muy buenos resultados. Para eso este estudio se realizó en conejos. Fue un poco complicado dormir a los conejos, se necesitó bastantes personas, se necesitó bastante también financiamiento, porque no era que colocaba la sangre de grado directamente sobre el tejido pulpar, sino que la sangre de grado se procedió a un proceso de liofilización, se le realizaron las pruebas respectivas, pruebas de DL50 para saber si este gel era tóxico o no. Se hicieron varias pruebas que nos llevaron finalmente a realizar la preparación de este gel. Se realizó en 2 concentraciones, se hizo en conejos y se hizo la apertura cameral de los 4 incisivos. Tenemos los 4 incisivos, los que tenían los conejos. Se colocó formocresol porque se hicieron varios grupos. El grupo con formocresol, queríamos ver qué tanto efecto producía el formocresol. No hay muchos estudios que yo les pueda decir que hay estudios acerca de la parte histológica que nos hablen de qué es lo que histológicamente produce cada uno de estos materiales. No existen, no hay muchos estudios. Yo busqué muchísimo durante toda la preparación de este trabajo y había muy pocos estudios que nos hablaban aparte de la parte histológica. Es en ese momento cuando se colocó el gel directamente, se dejó igual que el formocresol 3 minutos. Acá está el gel ya preparado. Lo prepararon 2 químicos de San Marcos, crearon este gel con mi ayuda porque era yo la que sabía acerca de qué es lo que buscábamos. Entonces, después de varios intentos, después de varias pruebas, preparamos estos geles y posteriormente se colocó el óxido de zinc y después se dejó con ionómero de vidrio. Se hizo estudios a las 24 horas, a las 7 semanas, a las 24 horas, a los 7 días, a los 15 y a los 30 días. Y esto es la parte histológica. ¿Cómo es que nosotros podemos ver esta parte histológica? Hubieron muchos doctores que me ayudaron a tomar unas fotografías muy bonitas, como lo podemos apreciar, y ahora se los puedo mostrar. Esto es lo que produce el formocresol al primer día. Sin embargo, miren las células, básicamente los fibroblastos, que son los que inducen la reparación de los tejidos. ¿Cómo es que nosotros podemos ver qué es lo que produce el Croton leacheri, es decir, la sangre de grado en sus diferentes concentraciones? Y aquí podemos apreciar los fibroblastos, y lo que está en esta parte son los odontoblastos. Inclusive en algunas láminas se podía observar la presencia de predentina. Es un estudio muy amplio de la parte histológica, es muy amplio de explicarlo, pero esto es brevemente lo más resaltante. Y acá podemos apreciar, miren los odontoblastos, cómo es que se pueden observar aquí los odontoblastos. Los odontoblastos, al igual que los fibroblastos, son los que inducen a la reparación de los tejidos. Sin embargo, lo que no encontramos, y miren lo que apreciamos en el formocresol, se observó con el formocresol a los 7, 15 y 30 días, pulpa necrótica. ¿Qué es lo corrobora lo que dice la literatura, lo que dicen las investigaciones científicas acerca del formocresol? Sí, es brevemente, muy breve, lo hemos visto. Ok, entonces una vez que ya hemos hablado brevemente de los materiales que se emplean en los tratamientos de pulpotomía, pasamos ahora a ver los materiales que se emplean en los procedimientos de pulpectomía. Hablaba hace un inicio, cuando hablaba de pulpotomías, que el diagnóstico es una pulpitis reversible y que estaba hablando de un dolor provocado.
Cuando hablamos de pulpectomías, estamos hablando de otro tipo de diagnósticos, estamos hablando de pulpitis irreversible, de necrosis pulpar, como lo podemos apreciar en esta diapositiva de periodontitis apical aguda, que la periodontitis apical aguda se va a caracterizar por la presencia del acceso submucoso, y cuando hablábamos de una periodontitis apical crónica, que viene a ser la presencia de una fístula. Ojo con esto, vuelvo a recalcar, estos son diagnósticos netamente en dentición decidua. Estos diagnósticos no tienen que ver nada con los diagnósticos de la dentición permanente. ¿Okay? A nuestra consulta nos llegan a diario, y estoy seguro que a su consulta también nos llegan a diario estos casitos, estos casos de niños que están con, no rayen por favor la pantalla, de repente lo han hecho involuntariamente. Tenemos casos de niños que nos puedan llegar con celulitis facial por la presencia de repente de una lesión cariosa que no se trató a tiempo, pasó a una pulpitis irreversible, no se trató, pasó a una necrosis pulpar, no se trató, pasó a una periodontitis apical aguda, hasta llegar a la presencia del tejido blando. Estamos hablando acá que esta lesión está abarcando la hemicara y que está abarcando tejido blando. Entonces, cuando nos encontramos frente a estos procedimientos, ya si yo le voy a dar la medicación vía oral, el jarabito a estos pacientes niños, ya no les va a hacer efecto, porque la infección fue más allá al tejido blando y estamos hablando de una celulitis facial. Por una caries, sí, por una caries. Y es lamentable ver quienes trabajamos con niños diariamente este tipo de procedimientos, porque los niños de por sí no son muy colaboradores, más si estamos hablando frente a niños tan pequeñitos, ¿no? Entonces, ¿en qué casos hacer un tratamiento de pulpectomía? Cuando estoy hablando frente a una pulpitis irreversible o una necrosis pulpar, una periodontitis apical aguda o crónica, estoy frente a un dolor espontáneo, es un dolor que viene en cualquier momento, de repente el niño está jugando, el niño está corriendo, el niño está estudiando, o lo que esté haciendo en ese momento, va a aparecer ese dolor, y que en ese momento no va a calmar, entonces tienen que darle una medicación, o el paciente puede tener dolor en la percusión, puede haber la presencia de un acceso submucoso, puede haber la presencia de una fístula, o puede haber la presencia de una hemorragia espesa, que en el momento que ustedes hicieron su apertura cameral, no la pueden controlar. Y como lo dije también al inicio, la coloración de la hemorragia también les va a dar un indicio frente a qué tratamiento. A veces los diagnósticos se confunden, porque los niños no nos dicen a veces realmente, no se van a quejar con nosotros. Si nosotros les preguntamos que si les duele, los niños te van a decir que no, pero ¿con quiénes se van a quejar? Son con los papás, porque con ellos van a vivir, los papás van a saber en ese momento en qué momento empezó el dolor, empezó hace 5 semanas, empezó hace 3 semanas, le dieron algo o no le dieron algo, en qué momento viene el dolor, se va o no se va el dolor. Entonces los papás son las personas de mucha ayuda en este tipo de procedimientos. Y los materiales que vamos a hablar son de la pasta Guess Pinto modificada, la pasta de Oshino, la pasta CTZ y la pasta convencional que viene a ser eugenato. Para ello, tenemos que saber que clasificamos a las pulpectomías en 3 tipos. El tipo 1, que viene a ser una técnica de endodoncia no instrumentada. ¿En qué casos? De repente el niño, cuando clasificamos a los niños, los clasificamos en 4 grupos, los definitivamente positivos, el positivo, el negativo, y el definitivamente negativo. De repente estamos frente a un niño negativo, definitivamente negativo, que a veces con las justas logramos colocar la anestesia, pero ya no puedo hacer más, doctora, grita, llora, patalea, no me deja, cierra la boca. Entonces en ese caso ya hice la apertura cameral, aunque sea yo tengo que colocar algo, y en ese momento yo puedo dejar una pasta medicada. Por eso es que le llamamos la técnica de endodoncia no instrumentada. Tenemos el tipo 2, que es la técnica convencional, es decir, yo hago mi procedimiento convencional, mi apertura cameral, mi preparación biomecánica hasta tantos números, tenemos que avanzar 3 a 4 números de tu número inicial, y tenemos el tipo 3, que es una técnica combinada, ¿no? En el ápice voy a colocar una pasta medicada y luego voy a hacer una obturación convencional. Coloco mi anestesia tópica, infiltro mi anestesia, coloco mi anestesia, hago mi apertura cameral. En este caso estábamos frente a un paciente negativo,
hicimos las aperturas camerales por vestibular, con una fresa número 19 o número 20, dependiendo de la pieza dentaria que yo vaya a trabajar. Y tenemos acá el antes y el después. ¿Qué materiales de obturación o qué características deben tener mis materiales de obturación? Que tienen que ser radiopacos, tienen que tener un efecto antibacteriano estable, no debe ser soluble en agua, no debe pimentar al diente, debe reabsorberse de una forma similar a cómo se van reabsorbiendo las raíces, tiene que ser antiséptico, biocompatible, que sea de una fácil manipulación, que no debe irritar los tejidos periapicales y que se deba adherir fácilmente. Tenemos, como lo dije, la pulpectomía tipo 1, que viene a ser la técnica no instrumentada, y acá yo voy a usar mi pasta de Oshino, que se le llama también una pasta trimix. ¿Qué significa trimix? Significa 3 antibióticos. Y estamos hablando del metronidazol, del ciprofloxacino y de la minoxiclina. Hay una pasta de Oshino, que es una pasta modificada, que se le ha cambiado la minoxiclina por la cefalexina. ¿Ok? Y estamos hablando de la Oshino blanca. ¿Por qué? Porque la cefalexina es blanquita, la minoxiclina, como es una tetraciclina, es de color amarillo. Y para ello se le agrega el macrogol y se le agrega el propilenglicol. El macrogol ustedes lo pueden encontrar en la farmacia Incafarma, ustedes mismos van con su receta, se colocan en su receta polietilenglicol 400, 50%, polietilenglicol 4000, 50%, vaselina sólida y les venden un poquito, lo que ustedes quieran, con 20 gramos es suficiente, es súper económica, y el propilenglicol también ustedes lo pueden encontrar en la farmacia universal, que también es muy económica. Retiran con una hoja de bisturí, van a retirar la cubierta entérica de sus medicamentos, van a retirar esa cubiertita que ustedes que tenga para que se pueda pulverizar fácilmente, porque Oshino le llama pulverizar, no le llama triturar. Entonces van a retirar su cubierta entérica, pulverizan los componentes. Para eso tienen que tener 3 morteros cerámicos pequeños, no grandes porque van a perder material, 3 morteros cerámicos pequeños, en uno pulverizan el metronidazol, en el otro el ciprofloxacino y en el otro la minoxiclina o tetraciclina, ¿ok? Y lo miden, sacan con su dispensador del ionómero de vidrio, van a retirar una cucharadita de cada uno. Acá tenemos una cucharadita de ciprofloxacino, del metronidazol y de la minoxiclina, los mezclan uniformemente hasta que se mezcle bien y los van a dividir en 7. Los dividen en 7 y luego, aparte, ustedes preparan sus componentes líquidos, en este caso la mezcla MP, que viene a ser el propilenglicol y el macrogol, una cucharadita de cada uno, no tiene que ser tan al ras porque si no les va a quedar muy fluido. Sacan una cucharadita de cada uno, los mezclan y los mezclan con los componentes sólidos y tienen que obtener esta consistencia. Por eso les digo, no colocar mucho líquido, porque si no les va a salir las bolitas muy fluidas, tienen que ser de una consistencia, tienen que ser consistentes, porque solamente se coloca en la entrada de los conductos. Y acá tenemos, ingresa solamente 1 milímetro por debajo de sus conductos. En este caso, si van a trabajar una molar, colocan 3 bolitas pequeñas, las compactan 1 milímetro, encima colocan su ionómero y después su incrustación o su resina, dependiendo del grado de destrucción de la pieza dentaria. Tenemos otra pasta que se le llama la pasta CTZ, C de cloranfenicol, T de tetraciclina y Z del óxido de zinc. 500 miligramos de cloranfenicol, 500 miligramos de tetraciclina y 1000 miligramos de óxido de zinc, y le van a dar consistencia, le van a dar con el eugenol, es que van a irle agregando. Olvidé decirles que cuando preparamos la pasta de Oshino, después siempre les va a sobrar, porque ustedes solamente retiran una cucharadita. Pueden ustedes guardar sus medicamentos, ustedes los pueden guardar, los colocan en su papel manteca y los mezclan, los tienen almacenados en unos frasquitos de plástico, en esos frasquitos de las muestras, los pueden guardar ahí. Una vez que ya están pulverizados esos materiales, esos medicamentos, los pueden emplear hasta 1 mes. No es que lo emplean hasta de repente
repente si el material, el metronidazol que emplee va a vencer el 2022, hasta el 2022 lo voy a emplear, no, porque los puedo usar hasta un mes, una vez que ya están pulverizados, ¿ok? Entonces, ojo con eso, tampoco se tienen mezclados, no es que tengo mezclado los 3 medicamentos y después saco una cucharita y lo mezclo con los componentes líquidos, no, tienen que conservarse por separado, ¿ok? Y acá mezclamos igual, muy igual que la pasta de Oshino, sacamos una cucharadita del óxido de zinc, del cloranfenicol, de la tetraciclina y lo vamos mezclando con el eugenol para darle una consistencia, que darle la consistencia deseada, como si fuera un eugenato, pero consistente, no tan fluido. Y tenemos el tipo 2, que viene a ser la técnica convencional. La técnica convencional, es decir, que ustedes pudieron trabajar, su paciente colaboró, les está colaborando, el paciente tiene 5 o 6 años, estamos frente a un paciente positivo, definitivamente positivo, que todos quisiéramos atender a este tipo de pacientes. Ustedes han realizado su apertura cameral, su preparación biomecánica, han hecho tal cual como se les enseña, cuántos números, hasta qué número trabajar, el irrigante empleado también, esa es la técnica convencional, y ustedes ya van a obturar con el material que en este caso sigue siendo el gol estándar, es el eugenato, sigue siendo nuestro gol estándar. Todos los estudios siempre comparan el eugenato con, lo comparan con Oshino, lo comparan con la CTZ, siempre el eugenato es nuestro gol estándar, pero también se dice que tiene efectos irritantes y eso es si colocas mucho, a veces colocamos mucho eugenol. Y la tipo 3 es una técnica instrumentada, combinada, es decir, en este caso yo tengo la presencia de un acceso submucoso o tengo la presencia de una fístula, y como ya la infección fue más allá, en este caso estoy frente a un paciente positivo, que mi paciente me colabora, he podido hacer mi preparación biomecánica, he podido hacer un buen lavado, pero yo aquí, en este caso, en el ápice, como he estado frente a una presencia de un acceso submucoso, a una fístula, puedo colocar una pasta medicada y luego obturo el resto del conducto tal cual con mi eugenato convencional. A eso se refiere una técnica combinada. Y en este caso puedo emplear la pasta Guedes-Pinto modificada, y se le llama modificada porque fue una doctora, la doctora Maura Márquez, que fue su trabajo de investigación, que cambió, es decir, no había, acá en Perú no llega la pasta Guedes-Pinto original, pero esta pasta lo que lleva es yodoformo, 0.30 gramos de yodoformo, 2.5 mililitros de rifamicina y 5 miligramos de prednisona, un 0.1 mililitro de paramonoclorofenol. Y para darle consistencia a la pasta, le van agregando el óxido de zinc. Primero se mezclan los componentes sólidos, siempre primero se van a mezclar los componentes sólidos. Para eso ya ustedes han medido el 0,30 miligramos de yodoformo. El yodoformo siempre lo venden de 1 gramo. Entonces, si de repente no tienen cómo medirlo, lo pueden dividir entre 3. ¿No? Si no tienen la forma como medirlo, mezclan con sus jeringas, retiran la rifamicina, que viene de 0,25 mililitros, ustedes lo retiran, y le van a agregar además la prednisona. Acá está, mezclan los componentes sólidos, luego van agregando los componentes líquidos, y para darle consistencia a la pasta, le agregan óxido de zinc. Y acá tenemos casos, pulpectomías obturadas con la pasta Guedes-Pinto modificada. Controles inicial a las 2 semanas, inclusive se colocaron las coronas a las 8 semanas, a las 16 semanas se hizo la rehabilitación. Controles radiográficos, igual inicial, como pueden apreciar la radiolucidez interradicular, que acá te estaba indicando que había la presencia de un acceso. A las 2 semanas, cómo es que iba desapareciendo la radiolucidez, es decir, estamos hablando de esa radiolucidez entre ambas raíces a las 8 semanas y a las 16 semanas. Ok, estimados colegas, si tienen preguntas, como lo dije al inicio, esto solamente es una pincelada de todo lo que ustedes pueden conocer y pueden aprender de lo que se habla en el taller de terapia pulpar, porque hablamos mucho más minucioso, hablamos desde la colocación de la anestesia, qué anestesia, cómo sacar la cantidad del anestésico en el niño,
de las técnicas que empleamos, manejo de la conducta. Entonces es un taller amplio que es de 4 horas, hemos tratado de reducirlo en 45 minutos, nada más para que ustedes puedan ver todo lo que pueden aprender en este taller. Creo que hay preguntas, Alfredo, no Sí, sé, doctora. ¿sí? Sí, tenemos unas cuantas preguntas. A ver, A ver. empezamos. Doctora, nos preguntan, ¿en pulpas necróticas se puede colocar formocresol? En una pulpa necrótica, claro que ya no. Si vas a hacer una pulpectomía, estás hablando de una pulpa necrótica, ya estás hablando de un diagnóstico de necrosis pulpar. Entonces, si estás frente a un diagnóstico a una necrosis pulpar, ya no vas a hacer una pulpotomía, ya vas a hacer un tratamiento de pulpectomía. Y el formocresol no se utiliza en pulpectomías. Bien, continuamos, doctora. Nos dicen, doctora Eufemia, buenas noches. En un pólipo pulpar donde presenta sangrado profuso y al hacer presión con torunda no cesa el sangrado, ¿qué recomienda para parar el sangrado? Si estamos hablando frente a un pólipo pulpar, estamos hablando todavía de una pulpitis reversible, que en el tratamiento en este caso es la pulpotomía, porque he tenido casos de pólipo. Tienes que retirar bien, retiras bien tu pólipo. Era lo que les decía hace un instante, chequea de que no haya nada, retira bien tu pólipo pulpar, haz hemostasia por 1 a 2 minutos. Si en ese lapso ya no puedes controlar la hemostasia, entonces te está diciendo que estás frente a otro diagnóstico. Algo muy importante que te debes fijar también es en el color de tu sangrado. Si es un color rojo vivo, haz tu hemostasia ahí, 1 minuto, 2 minutos, vuelve a lavar, seca 1 o 2 minutos, pero si luego ya no cesa, sí ya estás frente a otro diagnóstico. En ese caso sería una pulpitis irreversible. Ojo también, que es muy importante la sintomatología, con solo ver a la pieza dentaria, o con a veces tengo los alumnos que dicen, doctora, es una necrosis, doctora, es una pulpitis irreversible. ¿Por qué? Porque mi radiografía me está indicando, no solamente la radiografía con una radiografía no te va a confirmar un diagnóstico. Siempre les digo que para confirmar un diagnóstico es lo que ves clínicamente, es lo que siente tu paciente acompañado de tu examen radiográfico. Entonces, la suma de esos 3 es lo que te va a dar tu diagnóstico. Bien, doctora, también nos consultan cómo lleva las pastas medicadas al conducto, ¿qué técnica le resulta mejor? Yo llevo con las espátulas de cemento. Con mi espátula de cemento yo lo llevo. ¿Por qué? Porque tiene que ser, lo puedes llevar hasta tu conducto con la pinza, porque no es fluida, o sea, es consistente. Lo puedes llevar con tu pinza para algodón, o lo puedes llevar con tu espátula. Eso va a depender también. De repente lo que me funciona a mí, porque también la práctica, de repente para ustedes o que recién se están iniciando, primero con su torundita, con tener mucho cuidado con su espátula. Pero no lo llevo con el portamalgama. Muchos dicen portamalgama. Para mí el portamalgama me resulta dificultoso y siento que pierdo material. Perfecto. Doctora, nos preguntan, en un caso de paciente con alergia al eugenol, para realizar la mezcla de pasta medicada, ¿qué podría usar? ¿Agua destilada? Hasta la fecha no he visto ningún paciente alérgico al eugenol, pero si tu paciente es alérgico al eugenol, puedes usar, si vas a hacer un tratamiento de pulpotomía, tienes los otros materiales, que puede ser el MTA o puede ser el Biodontin, que no necesitas la presencia del eugenol, porque inmediatamente después o colocas ionómero de vidrio o colocas tu material de restauración. A ver, doctora, tenemos un par de preguntas más, porque hay Sí, bastantes preguntas, pero ya sí, vemos que también sí, ya es un poquito sí. tarde. A ver, nos pregunta, ¿en qué diagnóstico se da antibiótico terapia vía oral? En los casos de pulpitis, perdón, de periodontitis apical aguda, o estás frente a una periodontitis apical crónica, cuando tienes acceso o cuando tienes fístula. Para irrigar, solamente yo uso hipoclorito de sodio en la concentración máximo al 5%, al 2.5%. En niños no se emplea más de esa concentración, en adultos sí, pero en niños no, máximo hasta el 2.5%.
Muy Preparar. bien, doctora Eufemia, muchísimas gracias. De verdad ha sido una conferencia muy interesante. Como decimos, ¿no? La pulpita nomás. El día de hoy hemos visto algo muy superficial, colegas. Es por ello que nosotros estamos lanzando nuestro taller de terapia pulpar en dentición decidua con la doctora Eufemia, un taller muy pedido, colegas, donde vamos a ver lo más importante. Hoy día hemos visto solamente una parte, como le habíamos mencionado, ¿no? Vamos a ver aquí desde el diagnóstico hasta el tratamiento definitivo. Doctora, por favor, ¿nos podría comentar un poquito sobre el taller de terapia pulpar que ya inicia el domingo 5 de septiembre? Sí, es el próximo domingo, son 4 horas. Como lo dije, esto solamente es 45 minutos que hemos resumido y prácticamente corrido, son domingo 10 de la noche. A todos los que puedan estar interesados, esto viene a ser en realidad como el Mame Me, porque todos a diario vemos pacientes que vienen con un dolor o que vienen ya de días con el dolor. Entonces, esto es todo lo que nosotros debemos saber, qué materiales emplear, en qué diagnósticos, qué irrigante, cómo voy a obturar, hasta dónde voy a obturar, qué hago si mi niño no colabora. Entonces, todo eso lo podemos aprender en el taller, que son 4 horas bien intensas, donde hablamos desde cómo colocar la anestesia, qué anestesia tópica puedo colocar, les enseño todo eso, la cantidad, la dosis, cómo vas a preparar tu pasta, y donde también hay videos que por el tiempo no lo hemos podido colocar. Entonces, Alfredo,